Fui perseguida por duendes. Desde que tengo memoria, los duendes han sido protagonistas de numerosas historias contadas en mi familia. Mi abuela, en particular, siempre los describía como seres escurridizos y juguetones, pero también un poco peligrosos, sobre todo si uno se adentraba demasiado en sus territorios. Recuerdo cómo, cada vez que pasábamos las vacaciones en su casa, mi abuela advertía: no te adentres demasiado en el bosque, niña, porque los duendes no perdonan a quienes invaden su espacio. Era una advertencia que siempre me parecía divertida, hasta esa tarde. Había pasado el día en casa de mis abuelos, donde decidí salir a dar un paseo. El bosque cercano, lleno de árboles viejos y senderos angostos, siempre había sido un lugar que me causaba curiosidad y respeto. Con los primeros rayos de sol de la tarde, los colores del bosque parecían brillar y cada rincón se tornaba en un escenario mágico. Sentía que caminaba en otro mundo, un mundo que solo aparecía cuando nadie más estaba mirando. Caminé con calma, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies y el canto de los pájaros escondidos en lo alto de los árboles. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que miré al cielo y noté que el sol comenzaba a ocultarse. Las sombras crecían alrededor y la luz del día se volvía más tenue. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo estaba raro. La tranquilidad del bosque cambió de una manera sutil pero innegable, y una inquietud comenzó a invadir mi mente. Primero, fue una sensación de estar siendo observada. Miré alrededor, tratando de encontrar a alguien o algo que estuviera conmigo, pero no había nada. Respiré profundo y seguí caminando, tratando de sacudirme esa sensación. Sin embargo, la incomodidad se hizo cada vez más fuerte. Comencé a escuchar crujidos entre los arbustos, como si alguien pequeño y rápido se moviera alrededor de mí. Me giré varias veces, buscando el origen de esos sonidos, pero siempre desaparecían antes de que lograra ver algo. Aceleré el paso, pero no podía sacudirme la impresión de que algo me seguía. Entonces, escuché una risa aguda, un susurro burlón que parecía provenir de varios lugares a la vez. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún animal o algo que pudiera explicar ese sonido, pero el silencio era absoluto, roto solo por la brisa ligera que hacía crujir las hojas. Decidí que lo mejor era regresar a casa lo más rápido posible, así que comencé a caminar a paso firme. Sin embargo, mientras avanzaba, sentía pequeños golpecitos en la parte baja de mis piernas, como si alguien estuviera tirando de mi ropa o intentando detenerme. Me detuve varias veces, mirando alrededor con la esperanza de ver a algún animal que pudiera estar jugando, pero no había nada. Solo el bosque, cada vez más oscuro, y esa sensación de que algo invisible intentaba llamar mi atención. Aceleré aún más el paso y, de pronto, escuché un ruido justo detrás de mí. Giré rápidamente y, para mi horror, vi una pequeña figura en el suelo, a unos pocos metros de distancia. Era diminuta, no más alta que mis rodillas, y su piel parecía tener un tono grisáceo que se camuflaba con la tierra y las hojas. Sus ojos, dos puntos brillantes, me miraban con una expresión burlona, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o de apartar la mirada de esa criatura. La pequeña figura se inclinó hacia un lado, haciendo un gesto con su cabeza, invitándome a acercarme. Era como si estuviera jugando un juego en el que yo, sin darme cuenta, había entrado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y en ese momento supe que tenía que salir de allí. Sin pensarlo dos veces, me giré y comencé a correr. El sonido de mis pasos resonaba entre los árboles, y podía escuchar claramente risas y susurros a mi alrededor, como si varias de esas criaturas estuvieran siguiéndome. Cada vez que intentaba mirar por el rabillo del ojo, alcanzaba a ver pequeñas sombras moviéndose rápidamente entre los árboles, burlándose de mí mientras me adentraba cada vez más en el bosque, perdiendo el rumbo de regreso.
Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que las ramas y las hojas me golpeaban el rostro y las piernas. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, logré divisar el claro cerca de la casa de mis abuelos. La luz del último rayo de sol me envolvió, y las risas cesaron de inmediato, como si esas criaturas no quisieran o no pudieran salir de la penumbra del bosque. Llegué a casa jadeando y con el corazón a punto de estallar. Mis abuelos me miraron con preocupación, y cuando les conté lo sucedido, mi abuela simplemente asintió, como si todo lo que yo le decía fuera completamente normal. Los duendes son traviesos, me dijo, y no les gusta que los interrumpan. Has tenido suerte de que solo jugaran contigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar recordar las miradas brillantes de aquellas pequeñas figuras entre los árboles. Desde entonces, nunca volví a adentrarme sola en el bosque. Y aunque nunca he vuelto a ver a esas criaturas, sé que están allí, vigilando y cuidando de su territorio, esperando que alguien más cometa el error de entrar en su mundo sin permiso. Duende blanco. Siempre he sentido que los relatos de mi abuela eran más que simples cuentos. Sus historias parecían traer consigo una advertencia oculta, algo que solo aquellos que la escuchábamos de cerca podíamos captar. Una de esas noches, mientras estábamos sentadas en el porche de su casa antigua, comenzó a hablarme de un ser del que nunca había oído antes, el Duende Blanco. Mi abuela me miró con una seriedad inusual y comenzó a relatar la leyenda del Duende Blanco, un ser solitario que solo se mostraba a quienes tenían un ojo del alma. Su piel era tan pálida que parecía brillar bajo la luz de la luna, y aunque su apariencia era tranquila, este duende tenía una sabiduría tan antigua que infundía respeto y, en algunos casos, hasta temor. A diferencia de los duendes traviesos que solía describir, el Duende Blanco tenía una misión, un propósito en la vida de aquellos que lograban verlo. Esa noche, sus palabras parecían cobrar vida en mi mente, y por más que intenté distraerme, no podía dejar de pensar en la figura del Duende Blanco. Cuando la casa quedó en silencio, me levanté de la cama, impulsada por una curiosidad inexplicable. Desde la ventana de mi habitación, vi el bosque en calma, iluminado débilmente por la luz de la luna. Era un espectáculo sobrecogedor, y sentí como si algo, o alguien, estuviera esperándome ahí afuera. Sin saber muy bien por qué, salí en silencio de la casa, dejando que mis pies me llevaran por el sendero que se adentraba en el bosque. La brisa fría de la noche me envolvía, y el crujir de las hojas bajo mis pasos era el único sonido que rompía el silencio. Me adentré cada vez más, guiada por un impulso extraño y casi irracional. No tenía miedo, pero la inquietud crecía dentro de mí, como si estuviera a punto de presenciar algo único. A medida que avanzaba, noté cómo el bosque parecía transformarse. Las sombras de los árboles adquirían formas diferentes, más definidas, y los sonidos del viento parecían convertirse en susurros, como si alguien estuviera hablando en un idioma olvidado. Me detuve un momento para escuchar, y en ese instante, una figura se materializó frente a mí, justo en un claro donde la luna iluminaba el suelo. Era el Duende Blanco. Su apariencia era tal y como mi abuela la había descrito, pero verlo en persona era algo completamente distinto. Tenía una piel pálida, casi traslúcida, que reflejaba la luz de la luna de una manera sobrenatural. Sus ojos eran grandes y profundos, y en ellos parecía guardarse un conocimiento tan vasto que me sentí pequeña ante su presencia. No había en su mirada ni bondad ni malicia, solo una calma absoluta que me hizo sentir como si él pudiera ver a través de mí, como si conociera cada pensamiento y cada secreto que yo guardaba. El duende permaneció inmóvil, observándome en silencio, y sentí que su mirada me envolvía, analizándome con detenimiento. El tiempo pareció detenerse, y el bosque entero quedó en un silencio profundo. Fue entonces cuando el duende hizo un leve movimiento con la mano,
como si me estuviera invitando a acercarme. Dando un paso hacia adelante, sentí una mezcla de temor y respeto. Era como si ese gesto tuviera un significado más profundo, como si él estuviera evaluando si yo era digna de su presencia. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que en sus manos sostenía algo. Era una pequeña piedra, blanca y lisa, que parecía brillar débilmente en la oscuridad. El duende me miró una vez más, con una expresión que parecía esconder un mensaje que no podía expresar con palabras, y me extendió la piedra. Al tomarla, sentí un calor extraño en mi mano, como si aquella piedra contuviera una energía antigua. Nos quedamos en silencio, mirándonos, y en ese momento supe que esta era una experiencia única. Era como si el duende blanco me hubiera otorgado un regalo, una prueba de que yo había cruzado el umbral hacia su mundo, un mundo que pocos conocían y que muchos no creían que existiera. Sentí que el bosque entero era testigo de ese encuentro, como si los árboles y el viento compartieran el secreto que acababa de recibir. Entonces, en un parpadeo, el duende dio un paso hacia atrás y se desvaneció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sola en el claro, sosteniendo la piedra en mi mano y sintiendo como la calma del bosque volvía a rodearme. El aire parecía más pesado, y aunque no había miedo, una sensación de reverencia me embargó. Regresé a la casa en silencio, con la piedra firmemente agarrada en mi mano, y cuando llegué, mi abuela ya estaba esperándome en el porche. Al verme, no pareció sorprendida, solo me miró con una sonrisa suave y asintió, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. ¿Has visto al duende blanco?, me dijo en voz baja. No hacía falta decir más. Nos quedamos en silencio, compartiendo aquel momento sin necesidad de palabras. Desde aquella noche, guardo la piedra como un recordatorio de ese encuentro, y cada vez que vuelvo al bosque siento su presencia, como si el duende blanco estuviera allí, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse una vez más. Sé que, de alguna manera, él sigue conmigo, como un guardián invisible que cuida de mi camino, y aunque no lo he vuelto a ver, su recuerdo es una presencia constante. Un lazo eterno con ese mundo misterioso y antiguo que mi abuela siempre me advirtió que respetara. Los duendes de la escuela. En mi escuela había un rincón olvidado que todos evitábamos. Era una bodega pequeña, situada al final de un largo pasillo oscuro que parecía estar siempre en penumbra, incluso durante el día. La bodega estaba clausurada, y se decía que hacía años que nadie entraba allí. Entre los estudiantes, circulaban rumores sobre lo que ocurría en ese lugar, y aunque la mayoría los desestimaba como historias para asustar a los más jóvenes, había quienes juraban que, de noche, se escuchaban ruidos extraños y risas inquietantes en ese rincón de la escuela. Recuerdo que un día, en medio de la clase, escuché a mis compañeros susurrar algo sobre los duendes de la bodega. Uno de ellos afirmaba haber visto a una pequeña figura moverse rápidamente detrás de la puerta de la bodega una tarde, mientras otro aseguraba haber escuchado risas tenues cuando pasó por allí después de la escuela. La curiosidad comenzó a crecer en mí, pero traté de ignorarla, pensando que solo eran historias exageradas de niños. Sin embargo, esos rumores permanecieron en mi mente, y poco a poco, la bodega se convirtió en una especie de enigma que me intrigaba cada vez más. Una tarde, después de terminar mi clase de deportes, me di cuenta de que había olvidado mi mochila en el gimnasio y decidí volver a buscarla. Al regresar, el pasillo estaba desierto, y el silencio era tan profundo que casi podía escuchar el eco de mis propios pasos. Al pasar frente a la bodega, algo me detuvo. No fue un ruido, ni un movimiento, sino una extraña sensación de que alguien o algo me estaba observando. Miré hacia la puerta y noté que, aunque siempre estaba cerrada, esa tarde parecía estar entreabierta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentía una mezcla de curiosidad y temor, pero decidí que, si ya estaba allí,
no perdía nada con acercarme y echar un vistazo. Empujé la puerta suavemente y ésta se abrió con un leve chirrido. La luz que entraba desde el pasillo apenas iluminaba el interior y todo lo que podía ver eran sombras profundas que parecían moverse con vida propia. Mientras trataba de acostumbrar mis ojos a la penumbra, escuché un leve susurro, seguido de una risa corta y burlona. Me congelé en el acto. La risa era infantil, pero tenía un tono tan extraño y juguetón que me puso la piel de gallina. Apreté mis manos, tratando de controlar el miedo que comenzaba a crecer en mi interior, y di un paso hacia adelante. Al hacerlo, el eco de la risa se hizo más fuerte y sentí una brisa fría pasar junto a mí, como si alguien hubiera pasado corriendo a mi lado. Parpadeé varias veces, tratando de calmarme, y entonces vi algo que nunca olvidaré. Entre las sombras, una figura pequeña y delgada se movía rápidamente, como si estuviera jugando a esconderse. Era un ser diminuto, con una piel de un tono verdoso y unos ojos brillantes que parecían destellar en la oscuridad. Apenas podía distinguir su forma, pero sabía que estaba allí, observándome, analizándome. Por un momento, pensé en salir corriendo, pero algo en mí quería saber más, entender qué era aquella criatura. Me acerqué un poco más, y en ese instante, la figura desapareció en las sombras. Justo cuando creía que se había ido, sentí un tirón en mi mochila, como si alguien la estuviera jalando suavemente. Me giré rápidamente y, en el borde de mi visión, vi una pequeña mano que soltó mi mochila y desapareció en la oscuridad. Retrocedí lentamente, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Mientras lo hacía, otra risa resonó en la bodega, y esta vez fue acompañada de un eco que rebotaba en las paredes. Era como si varias pequeñas voces estuvieran riéndose, disfrutando de mi desconcierto y mi miedo. Entonces, la puerta de la bodega comenzó a cerrarse lentamente por sí sola, y en un acto de puro instinto, me eché hacia atrás, saliendo al pasillo justo antes de que la puerta se cerrara por completo con un estruendo. Respiré hondo, tratando de calmarme, y miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie había presenciado mi encuentro. No quería que mis compañeros pensaran que había perdido la cabeza. Sin embargo, desde ese día, comencé a notar cosas extrañas en la escuela, sobre todo cerca de esa bodega. Objetos pequeños como lápices y borradores desaparecían misteriosamente, solo para aparecer en lugares donde ninguno de nosotros los había dejado. Un día, uno de mis amigos mencionó que su estuche de lápices había desaparecido, y aunque buscó por toda la clase, no pudo encontrarlo. Un par de días después, lo encontró en la puerta de la bodega, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Estos incidentes comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia, y los rumores sobre los duendes de la bodega se intensificaron. Algunos decían que los duendes estaban jugando con nosotros, mientras que otros creían que eran guardianes de la escuela y que se mostraban solo a quienes no nos respetaban. Poco a poco, la bodega se convirtió en un lugar al que nadie quería acercarse. Los maestros decían que no era más que una bodega vieja y que no tenía nada especial, pero todos los estudiantes sabíamos que allí sucedían cosas que nadie podía explicar. Incluso yo, después de mi experiencia, evitaba pasar cerca, aunque la curiosidad siempre me hacía voltear la cabeza, esperando ver nuevamente aquellas pequeñas figuras entre las sombras. Finalmente, un día decidí que no podía vivir con esa intriga. Reuní el valor suficiente y volví a la bodega, esta vez con una linterna en mano. Sabía que era arriesgado, pero sentía que debía enfrentar mis miedos y descubrir qué era lo que habitaba en ese lugar. Entré en la bodega y, con el haz de la linterna, iluminé cada rincón. No había nada fuera de lo común, solo cajas viejas y telarañas acumuladas. Justo cuando comenzaba a relajarme, sentí una ráfaga de viento que apagó la linterna. El lugar quedó en completa oscuridad, y antes de que pudiera reaccionar, escuché la misma risa burlona que había escuchado la primera vez. Mi cuerpo se quedó paralizado,
y sentí como varias pequeñas manos me tocaban suavemente, como si estuvieran jugando a rodearme. Cerré los ojos, respiré profundamente y me quedé inmóvil, esperando que aquello acabara. Cuando por fin sentí que las manos se alejaban, abrí los ojos y corrí fuera de la bodega, sin mirar atrás. Desde entonces, supe que esos duendes estaban allí, y que aquel rincón de la escuela no era un simple lugar abandonado. Había algo antiguo y misterioso en esas paredes, y aunque nunca volví a acercarme, sigo creyendo que ellos todavía están allí, riéndose y jugando entre las sombras, esperando que alguien más los descubra. El duende de la barda. En el vecindario donde vivían mis abuelos, había una barda vieja y misteriosa que parecía contar su propia historia. Era alta y cubierta de musgo verde oscuro, con enredaderas que trepaban por ella y se enroscaban en sus grietas, dándole un aspecto descuidado y antiguo. Esta barda delimitaba la propiedad y separaba el jardín trasero de mis abuelos de un terreno baldío, abandonado desde hacía muchos años. Aquella extensión de tierra estaba llena de maleza y árboles, y siempre había estado en desuso. Pero los vecinos tenían la creencia de que no estaba vacía, sino habitada por algo que no podía verse a simple vista. Mi abuela siempre me advertía sobre esa barda, en especial al caer la noche. Decía que en ese lugar vivía un duende, uno que solo se mostraba a aquellos que se atrevían a quedarse demasiado tiempo cerca de su territorio. Según ella, este duende era diferente a los que solía contarme en sus relatos. No era el típico duende travieso que escondía cosas y hacía pequeñas bromas. No, el duende de la barda era algo más territorial, solitario y mucho más enigmático. A veces, mi abuela murmuraba que no todos podían verlo y que aquellos que lograban encontrarse con él nunca volvían a ser los mismos. Estas advertencias, lejos de asustarme, despertaron mi curiosidad. Pasaba mucho tiempo jugando en el jardín, y mis ojos siempre terminaban volviendo a la barda, imaginando si realmente habría un duende allí, escondido entre las grietas y las enredaderas, observándome en silencio. Un día, al atardecer, mientras la luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles y daba a la barda un resplandor dorado, decidí acercarme y explorarla más de cerca. Mientras caminaba hacia ella, el ambiente comenzó a sentirse pesado, como si una energía desconocida flotara en el aire. Cada paso parecía resonar en mis oídos, y el mundo a mi alrededor se volvió silencioso. Al llegar a la barda, noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos: las grietas profundas, las plantas que crecían en sus fisuras, y el musgo que la cubría casi en su totalidad, dándole un aspecto lúgubre y misterioso. Al tocar la superficie fría y áspera de la piedra, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me detuve. Fue entonces cuando, de repente, escuché un sonido suave, como un susurro. No provenía de ningún lugar específico, sino que parecía flotar en el aire, envolviéndome desde todas direcciones. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y entonces lo vi. Una pequeña figura, del tamaño de un niño pequeño, se movía entre las sombras de la barda. Su piel era oscura y terrosa, camuflándose perfectamente con las piedras y el musgo, y su cabello parecía estar cubierto de hojas y ramitas. Pero lo más impactante eran sus ojos, dos pequeños destellos brillantes que parecían observarme con una mezcla de curiosidad y diversión. Me quedé paralizada, sin saber si debía retroceder o quedarme allí, mirándolo. Pero el duende no parecía asustado, al contrario, su expresión era de total serenidad. Lentamente, extendió una mano en mi dirección, como si estuviera invitándome a acercarme. Sentí que algo en su mirada me hipnotizaba, como si me estuviera analizando, intentando ver a través de mí. Di un paso hacia adelante, y en ese momento, la figura se desvaneció entre las sombras de la barda. Pensé que había desaparecido, pero entonces sentí un leve tirón en mi camiseta. Miré hacia abajo, pero no había nadie. Sin embargo,
una pequeña risita aguda resonó en el aire, como si el duende estuviera jugando conmigo. Decidí no moverme y pronto comencé a notar como algunas piedrecitas y hojas se movían en el suelo, como si una pequeña mano invisible estuviera empujándolas hacia mí. El duende volvió a aparecer, esta vez en la cima de la barda. Me observaba desde allí, con una expresión que parecía divertida, como si estuviera disfrutando de mi sorpresa. Lentamente, comenzó a lanzar pequeñas piedras en mi dirección, no con intención de lastimarme, sino como si estuviera tratando de llamar mi atención, de mantenerme cerca de su territorio. Nos quedamos así por un buen rato. Cada vez que yo intentaba moverme, él desaparecía y reaparecía en un lugar distinto de la barda, como si estuviera jugando a las escondidas conmigo. Finalmente, el sol comenzó a ponerse y las sombras se hicieron más profundas. Justo cuando pensé en despedirme, el duende se detuvo y me miró fijamente. Inclinó su cabeza, como en un gesto de despedida, y desapareció en una grieta de la barda, dejando solo el eco de su risa en el aire. Esa noche, mientras cenaba con mis abuelos, le conté a mi abuela lo que había visto. Ella me escuchó en silencio, asintiendo suavemente, como si ya supiera lo que había ocurrido. «¿Has visto al duende de la barda?», me dijo. «Él no se muestra a cualquiera, pero parece que te ha aceptado en su territorio». Desde aquella tarde, cada vez que pasaba cerca de la barda, sentía una extraña sensación de compañía, como si el duende estuviera ahí, observándome desde su escondite. A veces encontraba piedritas dispuestas en pequeños montones o ramas colocadas en forma de círculo junto a la barda, señales de que él seguía presente, de que yo seguía siendo bienvenida en su territorio. Con el tiempo, aprendí a respetar su espacio y a no acercarme demasiado. Aunque nunca volví a verlo tan claramente como aquella tarde, sentía que él estaba ahí, vigilando la barda, cuidando de que nadie invadiera su mundo. A veces, al atardecer, cuando las sombras caen sobre el jardín y el silencio envuelve todo, escucho una risa lejana, un susurro que parece venir de la vieja barda. Y sé que es él, recordándome que sigue ahí, que su presencia es parte de ese lugar y que, de alguna manera, yo también formo parte de su mundo. El duende que comía dulces. En mi familia, los fines de semana siempre han sido una celebración. Mis padres tenían la costumbre de darnos a mis hermanos y a mí una bolsa pequeña de dulces los sábados por la tarde, una tradición que se había mantenido desde que éramos niños pequeños. Aquellos momentos eran sagrados para nosotros, cada dulce era un tesoro, y nos tomábamos el tiempo de elegir cuál comer primero, guardando los favoritos para el final. Era nuestra forma de disfrutar juntos y de crear recuerdos felices. Sin embargo, un año, cuando yo tenía unos 10 años, algo extraño comenzó a suceder. Los dulces que guardábamos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Al principio, pensamos que se trataba de alguna travesura entre hermanos. Todos nos acusábamos mutuamente, convencidos de que alguien estaba tomando los dulces de los demás sin pedir permiso. La situación empezó a volverse frustrante y nuestras pequeñas bolsas de dulces, cuidadosamente guardadas, aparecían cada vez más vacías. Una tarde, tras la desaparición de algunos caramelos, mi madre comentó que incluso los dulces que ella guardaba estaban desapareciendo. Esto nos dejó a todos perplejos. ¿Quién podría estar tomando los dulces si ni siquiera mi madre podía mantenerlos seguros? Fue entonces cuando mi abuela, que nos visitaba ese fin de semana, soltó un suspiro y nos dijo, en un tono serio, que quizás no estábamos solos en la casa. Hay veces que ciertos seres pequeños se sienten atraídos por los dulces, dijo, mirándonos fijamente. Los duendes tienen una debilidad especial por ellos. Si uno de ellos se ha instalado en la casa, es posible que se esté dando un festín con lo que le dejamos a su alcance. Esa idea, lejos de asustarnos, nos llenó de una curiosidad inmensa. La posibilidad de que un duende estuviera viviendo con nosotros,
tomando nuestros dulces en secreto, nos parecía algo sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, al día siguiente, los dulces volvieron a desaparecer. Esta vez, todos habíamos sido extremadamente cuidadosos, los habíamos guardado en lugares distintos, y yo incluso escondí los míos bajo la almohada, convencido de que así los mantendría seguros. Pero aquella noche, mientras dormía, sentí algo extraño. Una sensación suave, casi como un roce, en la almohada. Me desperté, aturdido, y en la penumbra de la habitación me pareció ver una pequeña figura moviéndose con agilidad cerca de mi cama. Encendí la lámpara de noche rápidamente, pero no había nadie. Mis dulces, sin embargo, habían desaparecido. Esa fue la primera vez que empecé a pensar que mi abuela tenía razón, que realmente había un duende en la casa. Decidí que tenía que descubrirlo por mí mismo. La noche siguiente, planeé quedarme despierto para observar. Coloqué una bolsa de caramelos en la sala, sobre una pequeña mesita, y me escondí detrás del sofá, manteniendo la luz apagada y esperando en silencio. Pasaron varios minutos, y estaba a punto de rendirme, cuando escuché un suave crujido proveniente de la dirección de la mesa. Contuve la respiración y me asomé ligeramente desde mi escondite. Allí, en la penumbra, vi una pequeña figura inclinada sobre la bolsa de caramelos. Era diminuto, no más grande que un peluche pequeño, y su piel parecía tener un tono marrón claro, casi terroso, que se camuflaba con las sombras. Llevaba una vestimenta hecha de lo que parecían ser trozos de hojas y ramitas, y sus manos diminutas y delgadas se movían rápidamente, sacando un caramelo tras otro. El duende, o lo que yo creía que era un duende, mordisqueaba los dulces con una expresión de placer absoluto, como si aquellos caramelos fueran un manjar que no podía dejar pasar. Me quedé completamente inmóvil, observándolo en silencio, fascinado por aquella criatura que devoraba mis caramelos sin el menor reparo. En un momento, el duende pareció percatarse de mi presencia. Se giró lentamente, y sus ojos, grandes y brillantes, me miraron fijamente. Me sentí atrapado en su mirada, no había en él ninguna malicia, solo una astucia traviesa, como si estuviera evaluando si yo era una amenaza o, por el contrario, un simple observador inofensivo. Para mi sorpresa, el duende no huyó. Me observó por unos segundos más y luego, para mi asombro, me ofreció uno de los caramelos que estaba mordisqueando, como si quisiera compartirlo conmigo. Me quedé sin saber qué hacer, mi instinto me dijo que debía aceptar su ofrenda. Estiré la mano lentamente, y él depositó el caramelo en mis dedos, con una sonrisa en su pequeño rostro. Luego, dio un salto y desapareció en la oscuridad de la habitación. A la mañana siguiente, les conté a mis padres y a mi abuela lo que había visto, pero ellos se mostraron escépticos. Mi abuela, sin embargo, me escuchó con atención y me dijo que era muy posible que hubiera hecho un trato con el duende. Si él te ofreció un dulce, es porque te ha aceptado, me dijo en tono serio. Los duendes no suelen compartir sus tesoros a menos que confíen en la persona que tienen delante. A partir de ese día, cada vez que encontraba un caramelo desaparecido, no me molestaba. De hecho, comencé a dejar dulces a propósito en distintos rincones de la casa, como si estuviera dándole al duende su propio alijo para que no tuviera que robarlos. Mis hermanos hicieron lo mismo, y pronto comenzó a convertirse en una tradición. Colocábamos pequeños dulces en lugares específicos y nos divertíamos descubriendo que, a la mañana siguiente, siempre habían desaparecido. Con el tiempo, nos acostumbramos a su presencia. Comencé a encontrar otros pequeños regalos a cambio, como ramitas dispuestas en mi escritorio, piedrecitas de colores en la mesa de noche y otras pequeñas cosas que parecían ser regalos del duende. Una especie de agradecimiento por los dulces que le dejábamos. Nunca volví a verlo de la misma forma que aquella noche, pero siempre sentí que él estaba cerca, cuidando su territorio y compartiendo pequeños momentos de su mundo con nosotros. Mis padres nunca llegaron a ver al duende,
pero mi abuela solía decir que, aunque no lo vieran, ellos también habían sido aceptados por él. Decía que el duende había encontrado en nosotros una familia que lo respetaba y que por eso había decidido quedarse. Con el tiempo, nos acostumbramos a dejar los dulces en ciertos rincones y a encontrar sus regalos en lugares inesperados. Y aunque crecí y dejé de vivir en la casa de mis padres, siempre recordaré a ese duende como una parte especial de mi infancia, un guardián travieso que nos acompañó y nos enseñó a compartir. Ahora, cuando visito a mis padres, dejo un pequeño dulce en algún rincón escondido, como si el duende aún estuviera allí, esperando que alguien recuerde su gusto por los caramelos. Y aunque puede que ya no esté, o que haya decidido mudarse, sé que mientras le dejemos dulces, él siempre será parte de nuestra familia. El duende que lanzaba monedas. La casa de mis abuelos siempre fue un lugar especial para mí. Rodeada de árboles frondosos, con un enorme jardín y un rincón apartado lleno de misterio, era el escenario perfecto para las historias y leyendas que me contaban de pequeño. Uno de los lugares más enigmáticos del jardín era una esquina donde un viejo árbol de naranjas crecía junto a una barda. El suelo, cubierto de hojas secas y ramas, a menudo tenía pequeñas monedas brillantes dispersas, algo que había desconcertado a mi familia desde hacía años. Mis abuelos decían que no había explicación lógica para las monedas, y pronto se corrió el rumor entre los vecinos de que aquello era obra de un duende travieso. Desde pequeño, siempre escuché las historias de mi abuela sobre los duendes. Decía que eran criaturas juguetonas y traviesas, que adoraban jugar con los humanos y que, a veces, dejaban regalos misteriosos para aquellos que respetaban su espacio. Decía que el duende del árbol de naranjas tenía una debilidad particular por las monedas y que, a veces, él mismo dejaba algunas a modo de juego o de trampa para quienes osaran entrar en su territorio sin permiso. Al principio, no le prestaba demasiada atención a esas historias, pero cuando crecí y empecé a explorar más el jardín, mi curiosidad se avivó. Encontrar monedas de forma tan frecuente y en el mismo lugar me resultaba extraño. ¿Por qué siempre aparecían cerca del viejo árbol y nunca en otra parte del jardín? Una tarde, después de que mis primos y yo encontráramos 3 monedas más bajo el árbol, decidí que tenía que descubrir por mí mismo qué estaba pasando. Pasé la noche pensando en un plan. Decidí que intentaría capturar al duende en plena acción. Me levanté temprano a la mañana siguiente y fui al rincón donde estaban las monedas. Coloqué una pequeña bandeja con algunas monedas nuevas que había tomado prestadas de mi abuelo y me escondí entre los arbustos cercanos, preparado para esperar el tiempo que fuera necesario. Mi abuela me había dicho que los duendes solo se mostraban a quienes tenían la paciencia para esperarlos y el respeto para observarlos en silencio, así que estaba dispuesto a hacer exactamente eso. Pasaron varios minutos sin que nada sucediera. El jardín estaba tranquilo, y lo único que podía escuchar era el suave murmullo de las hojas moviéndose con el viento. Sin embargo, justo cuando comenzaba a pensar que mi espera sería en vano, escuché un leve tintineo, como si alguien estuviera jugando con las monedas. Me asomé lentamente, y allí, cerca de la bandeja, vi una pequeña figura que se movía con agilidad y destreza. Era un duende, no cabía duda. Su piel tenía un tono terroso y grisáceo, y su figura era menuda, apenas del tamaño de una muñeca pequeña. Vestía algo que parecía estar hecho de hojas y trozos de tela vieja, y sus ojos brillaban intensamente mientras recogía una moneda de la bandeja. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si estuviera realizando una tarea que había hecho miles de veces antes. Me quedé completamente inmóvil, observándolo con fascinación. El duende no parecía haberse dado cuenta de mi presencia, o quizás no le importaba. Se dedicaba a lanzar las monedas al aire, atrapándolas antes de que cayeran, emitiendo suaves risitas mientras jugaba. Por momentos, dejaba caer una moneda al suelo, y el sonido parecía divertirse tanto como a él.
Sentí que estaba presenciando algo especial, un momento íntimo en el que el duende se mostraba tal y como era, sin pretensiones ni miedo. De repente, el duende se detuvo y giró su cabeza en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron y sentí una mezcla de sorpresa y respeto en su mirada. No había miedo en su expresión, pero sí una especie de advertencia silenciosa. Me quedé quieto, sin hacer ruido, y lentamente, el duende tomó una moneda y me la lanzó, como si estuviera probándome, como si quisiera ver cómo reaccionaría. Recogí la moneda del suelo y, en un gesto de respeto, la coloqué en la bandeja junto a las demás. El duende pareció aceptar mi acción, y me miró con una leve sonrisa antes de lanzar otra moneda al aire. Sin embargo, esta vez la atrapó con una mano rápida y, sin decir nada, se alejó hacia las sombras del árbol, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Desde ese día, las monedas continuaron apareciendo, siempre en el mismo lugar, como si el duende quisiera recordarnos que seguía ahí, cuidando de su territorio y esperando que respetáramos su espacio. A veces, cuando pasaba cerca del árbol de naranjas, dejaba algunas monedas en la bandeja a modo de ofrenda y me encontraba con nuevas monedas al día siguiente, como si el duende estuviera jugando un juego eterno de toma y daca conmigo. Con el tiempo, mis primos y yo adoptamos esa tradición. Cada vez que visitábamos a mis abuelos, llevábamos algunas monedas y las dejábamos en el rincón del jardín, esperando que el duende las encontrara y continuara su juego. Nunca volví a verlo de la misma manera que aquella mañana, pero siempre sentí su presencia cerca, como si estuviera observándonos desde algún lugar invisible, asegurándose de que respetáramos el pacto no escrito que habíamos establecido. Incluso ahora, cuando visito la casa de mis abuelos, me acerco al rincón del jardín y dejo una moneda en la bandeja. No sé si el duende sigue allí o si ha decidido mudarse a otro lugar, pero el ritual se ha vuelto parte de mí, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que, a veces, los pequeños gestos son la única forma de honrar esos misterios. Y así, el duende de las monedas sigue siendo una presencia en mi vida, una figura etérea y traviesa que me enseñó el valor de la paciencia, el respeto y la magia de lo desconocido. Cada vez que escucho el tintineo de una moneda, no puedo evitar recordar esa mañana y la mirada del duende, esa mezcla de curiosidad y advertencia que cambió para siempre mi manera de ver el mundo. El duende que vivía debajo de la cama. Desde pequeña, siempre sentí un miedo inexplicable hacia el espacio debajo de mi cama. No era solo la oscuridad o la idea de que algún monstruo pudiera estar allí, era una sensación mucho más profunda, como si algo o alguien realmente habitara en aquel espacio angosto y oculto. Por las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba la casa, escuchaba leves ruiditos, como si alguien pequeño se moviera debajo de mí, desplazándose de un lado a otro. Era una especie de crujido suave, un susurro, algo que apenas se percibía pero que siempre me ponía la piel de gallina. Mis padres pensaban que solo era una imaginación infantil, una típica fase de miedos nocturnos, pero con el tiempo esos ruidos se hicieron más frecuentes. Incluso llegué a sentir que, en algunas ocasiones, algo jalaba levemente las cobijas que colgaban del borde de la cama. Era un tirón tan suave que casi podía pensar que era el viento, de no ser porque mi ventana siempre estaba cerrada. A veces, cuando tenía el valor de asomarme, no veía nada, solo oscuridad. Sin embargo, la sensación de una presencia permanecía allí, firme y constante. La primera vez que realmente vi al duende fue en una noche particularmente oscura. Recuerdo que me desperté repentinamente, sin saber qué había provocado que abriera los ojos. El cuarto estaba en completa penumbra, pero el silencio era diferente, más denso, como si el propio ambiente estuviera conteniendo el aliento. Al principio pensé que solo había tenido una pesadilla, pero entonces escuché un leve movimiento debajo de la cama. Conteniendo la respiración, decidí asomarme.
Moví lentamente mi cabeza hacia un costado, hasta que pude ver una pequeña figura en el suelo. Allí, debajo de la cama, estaba un duende. Era más pequeño de lo que imaginaba, con una piel grisácea y arrugada, como si estuviera hecho de polvo y sombras. Sus ojos eran enormes y brillaban con una luz intensa, casi hipnótica. Me miraba fijamente, como si también estuviera evaluando quién era yo y si representaba algún peligro para él. Al principio, el miedo me paralizó. Sentía que no podía moverme ni apartar la mirada. Pero luego, algo en su expresión me transmitió una extraña tranquilidad. No había malicia en su rostro, solo una especie de curiosidad, como si él también estuviera asombrado de que finalmente lo hubiera descubierto. Durante lo que parecieron minutos eternos, nos quedamos mirándonos en silencio, hasta que él hizo un leve movimiento, como si me invitara a quedarme quieta, a no hacer ruido. A partir de esa noche, comencé a notar cosas extrañas en mi cuarto. Pequeños objetos, como lápices o muñecos, desaparecían de su lugar y aparecían en otros rincones de la habitación, muchas veces cerca de la cama. Sabía que era él, el duende que vivía debajo de mi cama, jugando y moviendo mis cosas cuando yo no estaba mirando. Aunque al principio estos cambios me ponían nerviosa, pronto comencé a aceptarlos como algo natural, como si el duende estuviera intentando integrarse en mi vida de alguna manera. Un par de semanas después, ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, decidí dejarle un pequeño dulce cerca del borde de la cama. Lo había escuchado de mi abuela, que me había contado que los duendes tenían una debilidad especial por los dulces y que, si uno quería ganarse su confianza, ofrecerles un pequeño regalo era la mejor manera. Coloqué el dulce cuidadosamente y me acosté, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Durante la noche, desperté y escuché un leve crujido. Abrí los ojos y, desde la penumbra, pude distinguir una pequeña figura moviéndose hacia el dulce. Observé cómo el duende tomaba el caramelo y lo sostenía en sus manos, observándolo con una expresión de fascinación. Lo mordisqueó lentamente, como si estuviera disfrutando cada bocado, y luego me miró. Sentí que había logrado algo importante, él había aceptado mi ofrenda. Desde ese día, comencé a dejarle pequeños dulces y golosinas cerca de la cama, y cada mañana encontraba que habían desaparecido. A cambio, él empezó a dejarme pequeñas ofrendas también, piedrecitas, hojas secas, o hasta un par de botones antiguos que no reconocía de ninguna prenda mía. Era como si estuviéramos en un intercambio constante, un juego silencioso en el que nos comunicábamos a través de esos pequeños objetos. Con el tiempo, me acostumbré a su presencia. Sabía que estaba allí, aunque no siempre lo veía. A veces, cuando me despertaba en medio de la noche, lo sentía moverse debajo de la cama, acomodándose en su espacio o reorganizando sus pequeños tesoros. Me preguntaba si tenía una vida propia allí abajo, si construía alguna especie de hogar bajo mi cama, rodeado de sus objetos y de las sombras. Y, a pesar de que podría haberme aterrorizado, su presencia comenzó a ser una fuente de consuelo, como si tuviera un amigo invisible que me acompañaba en las noches solitarias. A medida que crecía, el duende se volvió parte de mi vida, un secreto que guardaba celosamente. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis padres o a mi abuela. Sentía que, si lo hacía, rompería el delicado vínculo que habíamos creado. Y así, las noches se convirtieron en un espacio compartido, en un ritual de silencios y ofrendas que nos unía de una manera inexplicable. Incluso ahora, cuando visito la casa de mis padres y duermo en mi antiguo cuarto, dejo un pequeño dulce cerca de la cama, esperando que él todavía esté allí, escondido en las sombras. Aceptando mi regalo como señal de que nuestra amistad sigue intacta. Sé que, aunque no pueda verlo como antes, él siempre estará presente, cuidando de su pequeño rincón debajo de mi cama, protegiéndome de la soledad de las noches.